Repito, a partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20,000 pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. Hasta ahora son poco más de 75,000 censadas, familias censadas, que van a recibir este apoyo. Había una vez un gobierno tan pero tan austero que lo único que tenían para dar era dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con Abby. Me dicen Muñe, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en una nueva semana con más razones para patear las puertas, rayar los vidrios, golpear la pared, gritar en la puta calle, lo que sea necesario para poder sobrevivir a nuestra maldita realidad. Esta realidad en la que todos salimos de nuestras casitas para poder ganarnos el pan de cada día. Algunos de manera legal, algunos de manera ilegal, pero como sea, todos salimos para ver de dónde sale. Hay algunos que hacen cosas muy buenas que comen muy mal y hay personas que hacen cosas muy malas que comen muy bien. Y es por eso que existe este contenido, para que juntos nos encabronemos, ya sea porque nos dicen nuestras verdades o porque nos enteramos de toda la mierda que está pasando en este país y en el mundo y dentro de nosotros y dentro de la cabeza de este estúpido que les está hablando y que se ganó el favor de que le den clic a este contenido y de que se suscriban a las membresías de este canal, que permite que esto suceda, que se esté patrocinando el coraje. Y vaya que tenemos razones para encabronarnos por lo que ha pasado en los últimos días en 5 estados de la República, que son Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla. Hay 150 municipios afectados, algunos con daños irreparables en cuestión de infraestructura, en cuestión de pérdidas humanas, en cuestión de estabilidad, de tranquilidad, en cuestión de que no saben si van a poder seguir viviendo en esa zona. Y hay otros lugares en los que pues realmente no les fue tan mal, hubo afectaciones en cuestión de inundaciones, en cuestión de lodo, en pérdidas materiales, pero al menos la gente sobrevivió o se pueden recuperar de manera más rápida, ¿no? Y miren, después de analizarlo varios días, porque es algo que estuvo en mi cabeza, algo que estuve viendo y que no me apresuré a hablar del tema porque quería realmente digerir lo que estaba pasando, lo que se estaba viviendo. Se dijeron muchísimas cosas, que si el pinche Fonden, que si la responsabilidad de los gobernadores, que si avisó con agua. Y miren, ¿a qué conclusión puedo llegar con todo esto? A que los políticos, en general, y específicamente en nuestro país, su peor enemigo es la responsabilidad. Y en cuestión de la cuarta transformación, no solamente la responsabilidad es su peor enemigo, es su principal oposición. Y es por eso que cada vez que se tienen que enfrentar a la responsabilidad que viene con el cargo que tanto pelearon, huyen de ella, la repelen, se la avientan a alguien más, a pesar de que justamente gobernar viene con muchísima responsabilidad. Viene con la responsabilidad de hacer que este país o los estados o los municipios se mantengan operativos, que funcionen, que les sirva a la gente para que tengan su negocio, para que puedan salir a producir algo, ¿no? Ya sea alimento, ya sea tecnología, ya sea conocimiento. El gobierno en cualquier parte del mundo debería de funcionar para que justamente sus ciudadanos se vuelvan productivos para el propio país. El gobierno tiene la responsabilidad de prevenir y operar para que la gente se vuelva productiva, para que los talentos individuales o colectivos florezcan, ¿ok? Y en el caso de la cuarta transformación, lo que he notado en estos días es que es la pinche responsabilidad, su peor enemigo, su más grande oposición y su mayor miedo al mismo tiempo. Entonces, recorramos este viaje, ¿qué les parece?
El pasado 8 de octubre, Conagua avisa, Conagua hace un reporte específico, notificándole específicamente a la gobernadora de Veracruz, pero también a los gobernadores de San Luis Potosí, de Querétaro, de Hidalgo y de Puebla, les avisa, oigan, va a llover esta cantidad y esta cantidad de agua con los ríos que tenemos se vuelve peligrosa. Hay riesgos para ciertas comunidades. Eso avisan 8 de octubre. Y son precisamente esas circunstancias las que ponían a Veracruz en un mayor nivel de riesgo. Pero si tuviste 30 horas, 24 horas, es más, con que hubieran sido 10 horas, te da el tiempo suficiente para evacuar, para movilizar, para advertir, para que las personas que viven tanto en Poza Rica como en Álamo de Temapache, que son los municipios más afectados por estas inundaciones, supieran qué hacer con sus propiedades, con sus animalitos y con su vida propia. Pero no, güey, no hicieron nada. Y cuando van y le preguntan a la gobernadora Rocío Nale, oiga, ¿qué sabe de lo que está pasando ahí en Poza Rica? Ay, pues parece ser que hay un ligero desbordamiento, cabrón. ¿Y saben por qué no les cuesta nada decir eso? Porque el movimiento de la Cuarta Transformación les ha enseñado que ya no son responsables de nada, porque nunca los van a castigar de nada que pase. No hay consecuencias de nada. López Obrador dejó claro que no se puede castigar a nadie de su propio movimiento, porque entonces es soltar el estandarte de la autoridad moral. ¿Cómo van a seguir siendo el movimiento de la transformación si dentro de su movimiento hay personas malas? Y es que no se trata de que haya o no haya personas malas, sino de que si los castigas, entonces estás confirmando que son malas. Por eso es que se puede caer una estación de la línea 12 del metro y no le pasa nada a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a la directora del metro en ese momento, a Mario Delgado, que era el secretario de Finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard. No pasa nada con la constructora, nada, güey, nada. No sucede nada, por eso es que también a Adán Augusto se le pueden encontrar 79 millones de pesos y no pasa nada. Porque el movimiento de la Cuarta Transformación también es el movimiento de la protección total de sus integrantes. Si conceden una batalla, pierden toda la guerra. Por eso es que protegen a Cuauhtémoc Blanco. Y lo protegen de una denuncia de abuso sexual, así como de haberse ido a jugar pádel en medio de una votación. Porque se trata de que nunca les pueden quitar el estandarte de ser los buenos de la historia, los que están creando la revolución de las conciencias. No hay castigo para nada, güey, para nada. En ningún nivel, ni personal, ni político, no hay castigo, no existe. Es por eso que la responsabilidad se ha vuelto su principal oposición, porque entonces cada vez que llega la responsabilidad de gobernar, la desechan, güey, la patean. No. Nosotros somos el gobierno, pero no somos los responsables, porque los responsables se los hemos repetido 1 y 1000 veces, y si hacen falta van otro millón, son los de antes. Es el PRIAN, es la vieja política. Son los que gobernaban antes, son los ladrones de cuello blanco, son los neoliberales, los conservadores, la derecha. ¿Quién es el responsable de algo que esté pasando? Los de antes. Alguien más, yo no. La Cuarta Transformación nunca puede hacerse responsable de nada. Por eso, cada vez que están arrinconados en alguna responsabilidad, sucumben, no saben qué hacer y solo se quedan callados. El caso claro de Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Hernán Bermúdez Requena fue puesto por Adán Augusto, y Adán Augusto lo mantuvo ahí. Y Adán Augusto debió recibir información directamente del ejército mexicano
sobre lo que estaba haciendo su secretario de seguridad y no pasó nada. Hasta que se revela que hay una investigación, ahora sí, movilícense. Otro caso, el huachicol fiscal. El pinche huachicol fiscal representó un quebranto de, como lo dijo la procuradora del SAT, de 600,000 millones de pesos. Después la quisieron corregir. Dijeron, no, es que todavía hace falta hacer cuentas porque pon tú que cayó un recibo el lunes. Entonces hay que checarlo, cuál es el balance. Porque, o sea, si tú cuentas de buque en buque, pues cuánto le entra a cada buque. Como sea, güey, justificaron lo que ya había dicho la procuradora. Ella reconoció 600,000 millones de pesos en pérdida. O sea, en dinero que no llegó al SAT, que no llegó a la hacienda pública. Pero no pueden hacer responsable al que era el rostro de la Marina en el gobierno de López Obrador. ¿Quién es? Rafael Ojeda. No, él pecaba de ignorante, pero jamás de cómplice. Entonces, cuando vemos el caso de las inundaciones, es otro caso más en donde no se pueden hacer responsables de nada. Tienen que echarle la bolita a alguien porque a pesar de ser el gobierno que prometió para llegar y cambiarlo todo, que prometió llegar y resolverlo todo, que prometió llegar y crear una política diferente para proteger a los que menos tienen, porque así nos lo vendieron, por el bien de todos, primero los pobres. Y al final de cuentas te das cuenta que no están pensando en los pobres, están pensando en ellos no volverse pobres, en proteger a sus leales, en cuidar a la estructura política que los llevó hasta donde están. Y no importa el nivel del que estemos hablando. Puede ser un presidente municipal que reconoce que había 14 millones de pesos para construir un muro de contención para que el río Cazones no se desborde. Y entonces te das cuenta que los que trabajan en protección civil del municipio de Poza Rica, pues es un güey que ni siquiera terminó la carrera, que no tiene capacitación para hacer protección civil. Te das cuenta que los propios pobladores de Poza Rica pues están reclamando la falta de trabajo y compromiso del pulpo porque así le apodan. Y luego te subes de nivel, vas con Rocío Nale y descubres que la directora de protección civil, Guadalupe Osorno Maldonado, pues es una literata, antropóloga, que ahora con un cursito de 10 horas de protección civil ya es la encargada de todo lo que puede salir mal en el estado de Veracruz. Un estado que casi replica el territorio de Japón. Casi, güey. ¿Y cómo es que una literata y antropóloga llega a la dirección de protección civil? Siendo una gran literata y antropóloga, no, güey. Es una mujer que el talento no le dio para poder seguir en su carrera, que no le dio el talento para escribir algo suficientemente bueno como para que se vendiera y no se vendieran sus libros y no estuviera ahí en la política, o que hubiera inversión lo suficiente en la antropología para que ella se dedicara a eso. No, lo que pasó es que esta persona sin talento para lo que estudió, se metió a la grilla política para poder sobrevivir. Y eso es lo más triste de la Cuarta Transformación, que regresaron y revivieron la política de la lealtad. Esa política del PRI, en donde el que llega más arriba es el más leal, es el que aplaude más fuerte, es el que gira más rápido la matraca. Y es así que explicas que la encargada y directora de protección civil en el estado de Veracruz sea literata, sea antropóloga, y cuando se asoma un problemita que te está notificando con agua, ni siquiera esté pensando en el pinche problema. Porque toda su capacitación nunca le ha ofrecido la perspectiva de prevenir ese tipo de problemas. Lo que pasa es que ese tipo de cargos
los terminan utilizando para pagar a los operadores políticos, para poder otorgarle ese hueso que tanto estaban buscando. Entonces tienes a una persona que seguramente estuvo en la grilla política, estuvo moviendo gente, moviendo dinero, estuvo consiguiendo votos, estuvo consiguiendo recursos para que Rocío Nale se convirtiera en gobernadora. Y entonces, ya que se convirtió en gobernadora, pues hay que entregar huesos para pagar el trabajo, ¿no? Para cubrir a los leales. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Si Conagua avisa, pero avisa a alguien que ni siquiera tiene la conciencia del problema que puede pasar, a la chingada. Y ahí está. Ahí está por el bien de todos, primero los pobres. Este tipo de cosas, ¿a quién va a afectar primero? ¿A los que más tienen? ¿A los que construyeron su casa en zonas en donde no se va a deslavar un cerro? No. Esto le va a pasar a los que menos tienen. A los que van a encontrar una forma de vida en lugares en donde no sea tan caro vivir. Y no es tan caro vivir en esas zonas porque justamente no hay infraestructura, no hay precaución, no hay construcciones de calidad, no hay urbanización. Sí, las personas que menos tienen normalmente encuentran un lugar donde vivir en donde hay más riesgos, en donde están más abandonados, ya sea porque el gobierno no los protege de las inundaciones, o porque el gobierno no los protege del crimen organizado, o porque el gobierno no los protege del narcotráfico específicamente, o porque no los protegen de abusos, de extorsión y de lo que ustedes quieran. ¿Dónde está la filosofía de por el bien de todos, primero los pobres? No les importan, güey. Porque hacerse cargo de lo que le pueda pasar a los pobres, ¿qué creen? También es una responsabilidad. Y entonces ahora ayudarles es otra responsabilidad que tienen que maniobrar, que tienen que malabarear, que tienen que justificar la falta de prevención. Y ahí tienes a Armenta en Puebla, el gobernador, diciendo, pues es que nadie nos avisó. Es que cómo uno iba a saber. Sí hay gente ahí tuiteando, pero pues, ¿cómo yo le creo? ¡Cabrón! Le dijo el reportero. Conagua avisó. Ahí está el reporte de Conagua. Y Armenta, en vez de hacerse responsable de su falta de prevención, su falta de trabajo, la falta de capacidad de la gente que trabaja para él, nosotros estamos trabajando con Conagua. O sea, no te estoy preguntando si se llevan chido, güey. Es cabrón. Conagua avisó. Hazte responsable de tus fallas, de tu incapacidad, de tu ausencia, güey. La omisión también puede ser un delito. Entonces, aquí la circunstancia es que tenemos 5 estados afectados por las lluvias. Tenemos varios municipios afectados en cuestión de infraestructura, en cuestión de comunicación, en cuestión de apoyo, de ayuda, en cuestión de agua, de alimento. Hay un problema grave y la presidenta sale a avisarnos que no se preocupen. No, relájense todo, ya se solucionó, tenemos el dinero, ya está, ya lo tenemos. Ya censamos a todos los damnificados y pues son como 75 mil familias. ¿Qué se va a hacer? Les vamos a entregar primero 20,000 pesitos. ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Ah, su puta madre! A todos les tocan sus 20,000 pesitos. Para todo lo que perdieron esas personas, 20,000 pesos no lo va a reponer. Pero tampoco se los van a rechazar porque en este momento no tienen nada, güey. No tienen nada. Y después avisa a la presidenta que relájense. Yo sé que 20,000 pesos no es nada. Pero, que quede claro que vamos a entregar más dinero después. Aquellos que hayan tenido pérdida total se les van a entregar 70,000 pesos y de ahí para abajo. Cabrón.
Cabrón. ¿Ven cómo nos sale más caro ser realmente imprudentes e incapaces? Y el principal problema de esto es que las personas no se van a recuperar con 90,000 pesos, cabrón. Con 90,000 pesos no vas a poder reconstruir una casa. Y si la puedes reconstruir, está expuesta a que con las lluvias que pueden llegar, le vuelva a pasar. Entonces, esos 90,000 pesitos, pues la gente no lo va a rechazar, insisto en ello, porque ahorita no tienen nada, porque necesitan dinero, porque algunos se quedaron sin ropa, sin propiedad, sin casa, sin techo, sin colchones, sin muebles. Entonces, que lleguen 90,000 pesos, claro que es un aliviane, pero eso no va a reemplazar años de esfuerzo para tener todo lo que tenían, para recuperar su casa, para recuperar su calle, para que su municipio vuelva a estar comunicado, para que vuelva a llegar comida, agua, bebidas, para que llegue la inversión a su municipio, para que esos negocios que estaban montados revivan. Lo hemos visto en Acapulco, en Otis. ¿Cuántos negocios quebraron? Cabrón, en Acapulco tienen toda una plaza cerrada, cabrón. Porque no hay forma de revivir eso después del nivel de destrucción. Y porque el propio gobierno no ha apoyado para que el crimen organizado no esté cobrando piso a todos mientras se están recuperando del daño de un huracán. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para que con esos 90,000 pesitos la gente recupere todo lo que se les fue, incluidos miembros de su familia? Pero es muy fácil decir, ya está, ya lo solucionamos. Y luego le echan la bolita, no, y esto es mejor que el Fonden, porque el Fonden estaba encabezado por un pinche corrupto. Ahí se veía, había fotos del cabrón ahí en Las Vegas echando champaña. Nada más que la presidenta no tenía ni puta idea de que ese mismo cabrón fue candidato de Morena para la alcaldía de Querétaro. Es como, sí es cierto. Y entonces le arman una pregunta a modo para que le echen la bolita al verde ecologista y ya Claudia Sheinbaum solo tenga que decir, pues Morena tendría que escoger mejor sus alianzas, ¿no? Checar bien los candidatos y los perfiles. ¿No se supone que así lo hacen? ¿No se supone que el mejor filtro de todas sus candidaturas son las encuestas? Claudia, hiciste un video con el señor. El señor entró a esa candidatura siglado por Morena. El cabrón tiene en su Twitter una foto con él, con el logo de Morena en la espalda y dice, ya ganamos. No se pueden hacer cargo ni de los suyos, ni de sus leales. No pueden hacerse responsable de haber aceptado ese tipo de personas. Y entonces, ¿qué hacen? Le echan la bolita a otro. No, fue del verde. Y el verde, no, ni madres. Ese no es mío, yo ni lo conozco. Cabrón, como sea el señor fue a unas elecciones con el logo de Morena, del verde ecologista y del PT. Pero resulta que ese niño no es de nadie. Nadie se cagó en esa puerta. Ahora resulta que de nadie es ese tropiezo. Pero como sea, el señor ya recibió la impunidad y la protección que viene con la 4T. Porque resulta que este señor tiene propiedades por aquí, por allá, en la mejor zona de Querétaro, en Miami. O sea, tiene enriquecimiento inexplicable y a pesar de que Morena lo niega y no quiere hacerse responsable de él, Morena le pagó la multa que el INE le impuso por no reportar sus gastos de publicidad en redes sociales. Y Morena lo puso como candidato. Y Morena lo siguió respaldando. Y Morena lo invitó al informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y Morena lo llevó al Zócalo cuando Claudia Sheinbaum se presentó ante toda la gente después de un año de gobierno. Pero no pueden, güey, no pueden hacerse responsables.
este problema específico de las inundaciones en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla se suma a los tantos problemas que viene arrastrando este país porque la Cuarta Transformación no se quiere hacer responsable. Y no es que sea cosa de la Cuarta Transformación, es que ellos ahorita son gobierno. En su momento, el PAN no se quería ser responsable de sus propios pedos. El PRI no se quería ser responsable de sus propios pedos. Pero Morena llegó con el estandarte de somos diferentes, vamos a cambiar los problemas, vamos a resolver, vamos a pensar en los pobres antes que nadie. Y es lo mismo, cabrón. Cada vez que se tienen que enfrentar a la responsabilidad de gobernar, se niegan a aceptarlo, lo repelen, huyen de eso. Y no es como que estemos en un partido de fútbol para, ay, pues si el PAN no se hizo responsable, a mí me toca no hacerme responsable. Cabrón, la vida de las personas depende de eso. Ahorita ya tenemos 76 personas muertas simplemente porque varias personas al mismo tiempo no se quisieron hacer responsables. No tuvieron los huevitos de simplemente hacer su trabajo. Porque sí, muy cabrones para llegar a un lugar y que les aplaudan, para que les entreguen dinero, para que les den presupuesto, para ir a inaugurar obras, para hacer acuerdos, inclusive con empresas. Para eso sí son muy chingones. Pero a la hora que se necesita de su trabajo y de su prevención, no están. Y una vez que fallaron en ese lado, ay, no, pero ¿por qué me quieren hacer responsable a mí? Ah, claro, ahora yo tengo que cargar con este daño político. Ah, no mamen. Pues esas son cosas que pasan. Y ahorita, ¿cuál es el pretexto? Ay, bueno, es que pues, las lluvias son así. Ahorita estamos en un cambio climático, es un problema bien severo. Deberíamos tenerlo bien consciente de que pues ya el mundo es diferente. El mundo es diferente y esto nos puede pasar en cuestión de horas, no avisa y la gente se muere. Una desgracia, qué triste, pero así es el mundo ahora. Y claro, si comparas las lluvias de este año con lo que ha pasado en los últimos 50, claro que son lluvias atípicas, pero si comparas las lluvias de este año con lo que ha pasado en cuestión climática en los últimos 10, te das cuenta que la constante ahora es que va a variar. Ahora sabes que si en un año empieza a hacer calor a partir de abril y no para julio, ya sabes que el pinche año entero va a estar caluroso. ¿Qué pasó en este año? Desde, ¿qué será? Febrero, cabrón. Desde febrero empezó a llover un chingo. Desde febrero empezó a llover un chingo, cabrón. Un chingo. No puede ser que no estés preparado para que llueva un chingo en octubre. Chingan a su madre. Y es una vez más deshacerse de la responsabilidad. Porque es utilizar ese argumento del cambio climático para no hacerse responsable de lo que dejaron de hacer. Porque ese mismo argumento del cambio climático lo desechan a la hora de cuestionarlos por chingarse un manglar para construir una refinería. Ah, no, es que es para producir ahí crecimiento en Paraíso, Tabasco. Pero eso es parte del cambio climático, que te chingues un manglar. Claro que debe de aportar al problema que tenemos arrastrando. Oye, cabrón, tus refinerías están contaminando el aire. Tus termoeléctricas están quemando combustóleo. La NASA, güey. La NASA reportó que uno de los puntos que estaban generando mayor contaminación en el planeta era una termoeléctrica de la CFE. ¿Y eso de qué sirvió? Para que se riera López Obrador. Para que de pendejos no los bajaran. Entonces, el cambio climático, para lo único que le sirve es para utilizarlo como pretexto. Para salvarse el culo. Porque a la hora que les dicen, oye cabrón, volaste hectáreas de selva para un pinche tren. Ay,
Pero lo que quieres detener es la transformación. Es que tú lo que quieres es dañar el movimiento de la transformación y que no beneficiemos a tantas personas con el Tren Maya. ¿Cómo chingados vas a beneficiar a tantas personas con el Tren Maya si el pinche boletito está a 1,000 varos? ¿Qué beneficio le puedes dar a la gente en un viaje de 1,000 varos cuando pueden tomar un camioncito por menos de la mitad? ¿De qué beneficio me estás hablando con el puto Tren Maya? Pero es una vez más, no hacerse de la responsabilidad, pero sí beneficiarse del reparto de dinero, del reparto de presupuesto. Ya lo vimos. No se hacen responsables del pedo que provocaron al no prevenir a la gente de lo que iba a suceder con las inundaciones. Pero eso sí, a la hora de entregar apoyos, vienen paquetadotas de bolsas color guinda. Va la presidenta a las zonas damnificadas con su chalequito color guinda. ¡Qué huevos, cabrón! ¡Qué pinches huevos de haberla cagado y cuando el problema ya necesita solución, ahí sí, nosotros somos los chingones, nosotros somos los buenos que vamos a apoyar a estos pobres damnificados que pudimos haber ayudado antes? Pero si les hubiéramos prevenido del problema, pues no podemos regresar con la ayuda, no podemos regresar con el apoyo. No podemos presumir que les entregamos 90,000 varos, aunque eso no les sirva para recuperar todo lo que perdieron. Porque, no sé ustedes, pero yo nunca he visto a nadie revivir con 90,000 pesos. La presidenta, cada vez que se mete en pedos, saca la encuesta de su popularidad. Saca la encuesta de cómo llegarían a las elecciones. Cabrón, yo quisiera ver que con su popularidad reviviera a las 76 personas que tienen hasta ahorita reportadas como muertas. Hasta ahorita. Yo quisiera ver que con su popularidad sacara el superpoder de reconstruir todo lo que se perdió. Y no estamos hablando solo de casas. Estamos hablando de infraestructura, de estabilidad, de desarrollo, de inversión. Todo lo que esos municipios habían crecido en cuestión de urbanización se perdió, güey. ¿Quién lo va a recuperar? ¿Con qué lana? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué manos? ¿Con qué recursos? No, güey. ¿Y por qué no? Porque todo eso requiere responsabilidad. Y es el mayor temor de este gobierno. No se hacen responsables ni de las personas que aceptan a su movimiento. No se hacen responsables de la incapacidad de sus propios integrantes de gobierno. No se hacen responsables de lo que dejaron de hacer y de lo que no están haciendo. Ese es el mayor temor de la cuarta transformación. Tener que hacerse responsables de lo que han hecho, de lo que han permitido, de con quienes se juntan. Y ahorita estamos desbordados de puros casos de corrupción y de incapacidad. Claudia Sheinbaum lleva 1 año de gobierno, cabrón. 1 año de gobierno. Y su gobierno es un desmadre. Es un cagadero. No va a ningún lado. Está más endeudado que nunca. Y todo porque no puede hacer responsable de todo lo que dejó su antecesor. No pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque lo más valioso para ese movimiento es el estandarte, güey. Es el estandarte de nosotros somos los buenos. Nosotros tenemos la autoridad moral. Nosotros tenemos que ser la solución a todo lo malo que sucede en este país. Pero como no tienen a personas capaces que se preocupen por atlas de riesgo, que se preocupen por desbordamiento de ríos, que se preocupen por la falta de urbanización en muchos municipios del país, personas que se preocupen por la infraestructura que se puede perder, personas que se preocupen por el cambio climático, personas que se preocupen por todo lo que está provocando este tipo de fenómenos en el país, entonces lo único que les queda es entregar dinero. Y ahora el gobierno está endeudado por 20 billones de pesos. 20 billones de pesos. Porque no, o sea,
como no se pueden hacer responsables de todo lo demás, entonces lo único que pueden hacer es entregar más dinero, gastar más dinero. Y al final de cuentas, como ese dinero no se van a tener que hacer responsables porque es deuda, perfecto, cabrón. Eso es pedo de alguien más. Es pedo de todos esos niños que están naciendo. Ahorita ya nacieron y ya deben lana, cabrón. Todos esos niños que ahorita no saben ni decir pipí, popó, ya deben lana, cabrón. Y deben el doble del que hubieran debido si hubieran nacido hace 7 años. El caso específico de las inundaciones que se vivieron recientemente es solamente un ejemplo de lo que está pasando en cada rubro de la vida pública de este país. En el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Es la incapacidad mezclada con la falta de responsabilidad. Tengo un chingo de gente incapaz, pero que aplauden y matraquean mejor que nadie, pero a los cuales no puedo hacer responsables porque justamente aplauden y matraquean mejor que nadie. Entonces, no hay consecuencias y no hay miedos y por lo tanto nadie tiene que cumplir con su chamba porque justamente no tienen miedo a las consecuencias porque no existen, cabrón. No existen. Han protegido desde el hijo de López Obrador, al mismísimo Andy lo han protegido, como a el que propusieron para la Comisión Reguladora de Energía. O sea, de acá arriba hasta lo más bajo dentro de Morena han protegido para no tener que hacerse responsables de sus acciones. Han protegido desde Lenia Batres hasta cualquier abogado que formaba parte de presidencia. Así están, o sea, nadie dentro de la Cuarta Transformación se tiene que hacer responsable y es por eso que se vuelve tan atractivo formar parte de Morena. Porque cabrón, es cheque en blanco y si estoy lo suficientemente arriba, en una de esas me chingo algo. Y ahí están las evidencias, o sea, entre ellos mismos se han evidenciado la falta de lana. Porque Rocío Nale ha reportado el dinero que se le perdió a Cuitlagua García. En Tabasco se han reportado los 300 millones de pesos que se le perdió a Dan Augusto. En Morelos se reportó el dinero que se le perdió a Cuauhtémoc Blanco. Se reportó los 60 millones que se le perdieron a Ana Gabriela Guevara estando en la CONADE. Se reportó el dinero que se le perdió a la CEMAR con el huachicol fiscal. Y en ninguno de los casos se hace responsable a nadie. ¿Quién sabe? O sea, nosotros podemos ver que Mario Delgado, secretario de Educación, se compra aquí un departamento en Reforma. ¿Y cómo le hizo? Pues con su lanita. Fernández Noroña se compra una casa de 12 millones de pesos y dice que alguien le prestó la lana. Güey, ¿quién le prestó 12 millones de pesos? Un banco definitivamente no, porque no califica para un crédito. ¿De dónde proviene un préstamo de 12 millones de pesos para Fernández Noroña? Le entran 79 millones de pesos a Dan Augusto. No lo reporta en su patrimonio, dentro del Senado. Y sigue siendo el líder de la bancada de Morena. María Elena Álvarez Buila fue directora del CONACYT. Se le perdieron 400 millones de pesos. Y si eso no fuera suficiente, le financió un proyecto al estudio que le diseñó la casa a su hija. Luego, le financió un proyecto a su mamá. Luego, le financió un proyecto con recursos del CONACYT a su pareja. Y después, como remate, se financió un proyecto a sí misma con recursos del CONACYT. Todo eso es conflicto de interés, es nepotismo, es desvío de recursos y aparte el desfalco de los 400 millones de pesos no reportados. ¿Pero quién se hace responsable de eso? Nadie. ¿Quién hace responsable a María Elena Álvarez Buila de eso? Nadie. Porque es parte de la Cuarta Transformación.
Nada más tiene que acumularse en la indignación de aquellos a los que sí nos importa. Porque los que somos pendejos no son estos matraqueros que no saben qué hacer con su puta vida, que no tienen talento para hacer otra cosa más que para la grilla política. No, los pendejos somos todas esas personas que sí nos importa que hagan bien las pinches cosas. Nosotros, los que nos preocupamos por todo lo que hicieron y dejaron de hacer, somos los pendejos. No todos esos pendejos incapaces que no pueden recibir una notificación de Conagua. O que no saben qué están haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O que no saben qué están votando siendo parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O que siendo senador se fueron a jugar pádel. No, ellos no son los pendejos somos nosotros porque nos importa, porque nos indigna, porque nos ponemos a reclamar que eso siga sucediendo cuando prometieron que iba a dejar de suceder, cuando todos hemos visto que en este país lo más valioso es ser un completo pendejo, pero muy leal. Y entonces este país regresó al prismo de los 60, 70s. En donde el reportero que mejor aplauda es el mejor reportero. El diputado que mejor aplauda es el mejor diputado. El senador que vote sí a todo lo que pidan desde presidencia es el mejor senador. El juez que le cumpla los caprichos al gobierno es el mejor juez. Ya regresamos a esa época. ¿Y quiénes somos los estúpidos? ¿Quiénes somos los que no formamos parte de esta nación y de la gente buena? Los que nos duele. Todos estos que nos indignamos con lo que hacen mal. Todos estos que nos indignamos con lo que dejaron pasar. Todos estos que nos indignamos con la destrucción que hay en los municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Esos somos los estúpidos. Nosotros somos los pendejitos que no entendimos que ya vivimos en otro país. En el país en donde nadie se tiene que hacer responsable de nada. Solamente aplaudir. Muchas gracias y nos escuchamos en unos cuantos días. Estaba muy enojado. Muy enojado.